Muy buenos días, saluda Mario Hernández Sandoval. Como lo habíamos anunciado hace unos momentos, hoy vamos a hablar acerca de los obstáculos que ha tenido que vencer la mujer para estar en la música. Y para esto, pues, ¿quién mejor que una etnomusicóloga, la maestra Hilda Pous Acosta? Muy buenos días, maestra. Muy buenos días. ¿Por dónde empezar? ¿Por la historia? Por la historia de la participación de la mujer en la música. Ha habido una cantidad de obstáculos, como usted lo acaba de mencionar, acerca de la posibilidad de que la mujer fuera integrante no solamente de orquestas, sino también como compositoras. A nivel internacional, la mujer no tenía el derecho de registrar sus obras como compositor. Y esas han sido dificultades desde Europa. Hablamos de Clara Schumann, que su esposo, maestro Roberto Schumann, gran compositor y todo. Sin embargo, la esposa también era compositora y se supo muchos años después, más bien siglos. Schumann, pero no sí, exactamente. Y lo mismo pasó con Mozart. Hay un libro fantástico de nuets y de corales para niños, que son las primeras lecciones para los niños que la esposa de Mozart escribió para sus hijos, que tuvieron un buen número de hijos al parecer. Pero nunca se dio a conocer ella, se llaman Pequeños Preludios. Entonces hay una serie de obras con una gran similitud al estilo que componía Mozart, pero a la vez también, Bach, estoy equivocada, Bach. Ese sí tenía muchos hijos. Sí, ese sí tuvo muchos hijos, perdón por el error, pero nunca se dio a conocer ella, jamás se dio a conocer ella. Y lo mismo sucedió con las compositoras mexicanas. ¿Sí? Fue impresionante cómo tuvieron que lidiar una cantidad de situaciones para que se les diera el derecho a registrar sus obras como compositoras. ¿Qué como tiene mujeres. que ver en que las mujeres no se les permitiera o no les dieran las facilidades? ¿El machismo, los valores, qué? Creo que era una combinación de todo. O sea, era un trabajo de hombres, según los hombres, ¿no? Las mujeres no tenían derecho a ser intelectuales ni a tener la capacidad de sensibilidad para poder ser compositoras. Entonces solamente le daban derecho a los hombres, sabiendo que las mujeres, muchas de ellas grandes compositoras, tenían gran posibilidad. Entonces, igual que pasaba en la pintura y en otras artes, ¿no? y desde luego en tantas disciplinas más, pero sí era impresionante cómo estaban a un lado. En la misma orquesta, hablemos de los años 60, todavía era difícil encontrar a una mujer dentro de una orquesta sinfónica. Las primeras mujeres aparecieron como intérpretes de violín. Poco a poco, en otro instrumento que es un poco más grande, un poco más grave, que es la viola. Pero tardó muchos años que apareciera una mujer en el violonchelo, y hasta ahí se quedó. Pero a veces habían en una orquesta 8 chelistas, como le llamamos al cello de cariño, ¿no? Y había una sola mujer. Pero muchos años, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Berlín, dirigida por Jeffrey von Karajan, quien no permitía a las mujeres, o sea, tenía cierto recelo o cierto complejo de la participación de las mujeres dentro de la orquesta y no permitía que ingresaran más. Y hablemos de orquestas que cuando se conforman, para poder ingresar a ellas, se tiene que hacer toda una audición y de acuerdo al nivel que se requiera o que tenga el músico, es el nivel que también tiene dentro de la orquesta. O sea, primeros violines, segundos violines, terceros violines, o dentro de otros instrumentos como son la flauta y el oboe, los mejores son los primeros, ¿no? Ahora, sí, en las cuerdas hay una sección que se llama primeros violines, pero ¿quiénes son los que ocupan el primer atril? Son los mejores, ¿no? Y así también tiene que ver el pago de cada músico, ¿no? O sea, está bastante bien organizada esa situación. Pero las mujeres siempre al fondo. Podrían ser las mejores, pero siempre al fondo estaban, ¿no? Como los últimos atriles. Y esta fue una situación que lo vemos si nos remontamos a la Edad Media, también. Por ejemplo, en la Edad Media el canto gregoriano solamente lo interpretaban hombres.
Después se desarrolla, se viene otra época de la música importante, que es el Renacimiento. Aún así, que los compositores escribían música para la liturgia, o sea, la liturgia católica, las mujeres no participaban en los coros. Y dentro de la Edad Media se organizaban, las voces siempre tienen que ser graves y agudas, o medias también. Entonces esas voces agudas las cantaban los niños, eran los que participaban dentro de los coros. Solo niños, Solo niñas niños. también. No, niñas tampoco. Eran puros niños que cantaban las voces más agudas, y ya después los hombres cantaban las voces medias y graves, que pues tenemos las voces que son soprano, alto, contralto, que se le llama alto o contralto, después viene el tenor y luego el bajo. Hay barítono también, que es una media dentro de los graves, entre el tenor, el barítono y luego el bajo, ¿no? Entonces son las voces más graves. Entonces las voces agudas las hacían los niños. Y había algo muy especial que sucedía. Ser integrante de un coro era un gran privilegio y un gran reconocimiento social. Cuando comienzan a darse cuenta de que los niños, bueno, van creciendo, tiene que integrarse otro. Pero era tal el privilegio de formar parte de un coro, que además estaban en el monasterio o en alguna de las particularidades o casas religiosas, que para poder mantenerse dentro del coro, que era un privilegio, los hombres, ya a una edad que son los 12, 14 años, que comienza a cambiar la voz, pues preferían y lo decidían por sí mismos castrarse para mantener la voz aguda. O sea, eso era pues muy especial, ¿no? Era tal el privilegio que querían seguir gozando y el reconocimiento social para formar parte y estar integrados a ese coro, que muchos hombres a esa edad decidían ser castrados para mantener las voces agudas. Hay un nombre por ahí en la historia de Farina, ¿no? Él creo que se había castrado, y para tener relaciones sexuales, porque era muy enamorado, llevaba a su hermano y él estaba presente. Sí, no, se dieron muchas situaciones muy particulares. Y ya después, en el Renacimiento, otra cosa, solamente eran coros los que podían participar dentro de la liturgia en la iglesia. Poco a poco fue abriéndose un poco más el campo, y entonces permitieron y se construyeron los grandes órganos que se le llaman los órganos monumentales, que están hechos, bueno, un teclado, que son varios teclados, aparte también de los pies se maneja como un teclado, y varios armónicos, en fin, que son los botones que Pero se solo abren estaban en los en las templos religiosos. Exactamente. Entonces, bueno, fueron poco a poco, construyendo más para la iglesia. Coros, y lo primero que aparece como instrumento musical son los órganos monumentales, que son lo que le llaman hechos de pipa o tubos, que cada uno daba diferentes sonidos, también de acuerdo al tamaño y todo, y eran con fletes, se soplaba, o sea, había una persona que tenía que echarle aire, ¿sí? O dos personas, que durante todo el tiempo que tocaba el músico, alguien tenía que... Ya después, bueno, se construyó otro sistema, ¿no? ¿Y había mujeres ya que tocaban? No. No, aún no era permitido, y estamos hablando ya, dijéramos, en el Renacimiento. ¿Y quién es el que decidía, o qué institución decidía? Las mujeres, no. Los hombres son los que decidían, desde luego. Y la iglesia también. La iglesia también, ¿no? Vemos que todavía no hay mujeres sacerdotas, aunque han querido hacerlo tampoco. Los reyes también. Los reyes también, o sea, ellos eran los que tenían el poder y el control en todo sentido. Y entonces, en este caso, entran los órganos monumentales. Al saber que los órganos monumentales necesitaban de estas pipas o flautas, comienzan a introducirse lo que se le llama las flautas barrocas, que la conocemos en las escuelas como las flautas dulces. También se le llama de pico por su tipo de embocadura, ¿sí? Y lo que se llama el canal de insuflación, que es en una sola línea. Este instrumento comparado con el transversal, que va en esta otra dirección, ¿no? Pero en el caso de la flauta barroca, poco a poco se trajeron, tocado por hombres. Entonces son las diferentes voces, la soprano, sopranino, la contralto, todas las voces poco a poco se fueron haciendo la orquesta. Más tarde entra ya las cuerdas,
permitidas en la iglesia, tocada por hombres. Primero el monocordio, que es una sola cuerda, después se hace el bicordio como instrumento, después el tricordio, que es cuando se desarrolla este instrumento muy interesante que se le denomina rabel, que es justamente esa época del Renacimiento que llega a México. Y bueno, tenemos una cantidad de estos instrumentos de diferentes tamaños y distribuidos por todo el país. O sea, Europa es la que nos trae los instrumentos de cuerda a México, entre ellos el rabel, que después ya se construye el instrumento violín con 4 cuerdas y ya con la forma que lo conocemos actualmente. Al igual el contrabajo tiene 4 cuerdas, pero antes tenía 6 y 7, ¿no? Entonces poco a poco se va desarrollando toda la instrumentación que actualmente conocemos en la orquesta. Poco a poco se van integrando otros instrumentos que se van elaborando, que se van desarrollando, como son el flautín, la flauta, que son transversos, el oboe, clarinete, fagot. Al igual que los instrumentos como son la trompeta, el corno francés, porque hay corno vienés también, y corno inglés, que es parecido, dijéramos, al oboe. Pero después se desarrolla también la tuba y el trombón, ¿sí? ¿Qué sucede cuando estos instrumentos se comienzan a desarrollar? Por ejemplo, el corno para cada tonalidad tenía que cambiársele tubo. Después ya se desarrolla con llaves y ya toda la armadura tubular ya la tenía dentro. ¿Qué sucede en los años 60 cuando las mujeres dicen, bueno, yo quiero tocar un contrabajo, quiero tocar una trompeta, quiero tocar... No, esos son instrumentos para los hombres. Hasta ese momento se les permitía a las mujeres únicamente el violín o todavía ningún instrumento. Todavía estamos hablando de la Edad Media, solamente la forma coral que existía. Después viene el órgano monumental. Después viene el desarrollo de las flautas barrocas o de pico, o dulces, como las llamamos también, por su sonido, que son hechos de madera, no como las que conocemos, que son de plástico, para que los niños no las rompan porque son muy delicadas. Y después ya vienen las cuerdas que comienzan a desarrollarse, aunque ya se habían desarrollado, pero dentro de la iglesia aún no eran permitidas. Durante todo este desarrollo, las mujeres pretendían formar parte, ¿no?, de la música, que así como le hablo desde Bach, Clara Schumann y muchos otros mujeres compositoras, no les permitían. Oiga, perdón que le interrumpa, y en los coros que hacía Vivaldi no había niñas, porque se habla por ahí en la historia de que en sus coros Vivaldi metía señoritas que tenían que ver con la disque oficio más antiguo, ¿no? Sí. ¿Es cierto eso? Mire, yo no puedo asegurarlo, posiblemente sucedió, ¿no? Yo no puedo asegurarlo, yo no lo he leído esa parte de la historia, no la conozco, aunque se ha hecho mucha bibliografía, pero sin embargo, no puede dudarse, pero dentro de la iglesia no, que era donde se cantaba la liturgia, y además que la mayoría eran cánticos hechos por el pueblo, música popular, que los compositores iban desarrollando poco a poco y lo introducían ya dentro de la orquestación conforme se iban desarrollando todos esos instrumentos, ¿no? Entonces regresamos al punto en el que las mujeres ya en los años, en los años 60 todavía en Europa y en Latinoamérica la mujer ya para entonces solamente las cuerdas, el violín, quizás la viola, pero ya había la inquietud. Hablamos ya de los años 70, cuando otras generaciones de mujeres nos introducimos a la escuela de música, queremos tocar otros instrumentos. Yo tuve en lo personal una experiencia, precisamente cuando yo entré a la escuela de música para tener la formación como pianista, era mi carrera pianística, pero cuando se inicia, como hablamos en alguna ocasión, la etnomusicología en 1975, junto con otro maestro, que es el que propuso esta carrera, dijimos, bueno, ¿cuáles son las materias que deben formar parte de esto? Si al momento de hacer un trabajo de investigación nos vamos a encontrar con instrumentos de percusión, instrumentos de cuerda, y los violines, y rabeles, que son los instrumentos que se introdujeron en Europa en la época del Renacimiento, y que en México se le llamó el virreinato. Entonces, tenemos que tener un poco de conocimiento de esos instrumentos. Entonces le propongo al maestro, como parte del plan de estudios, pues estudiar instrumentos de cuerda como la guitarra popular, que era la que nos iba a servir, flautas,
porque tenemos una variedad de flautas en el país que se hacían antes de hueso, de animal, o se hacían de carrizo, en fin, pero tenemos que tener un poco de conocimiento de eso. El caracol, que era es un instrumento musical prehispánico, Ajá. ¿cómo se le considera? ¿Como flauta o como qué? Como instrumento de aliento. Es muy similar el sonido al corno francés. ¿Sí? El caracol normal. Sí, el caracol normal, su sonido tenue y todo, tiene una similitud, al menos yo, mi concepto personal, con lo que es el corno francés. ¿Sí? Perdón, me voy a desviar. Sí, ¿no? Los, el caracol, que nos los presentan más que como un instrumento de los mayas, no solo los mayas, sino otros grupos náhuatl o otros, tenían instrumentos musicales, Sí, hacían claro. música. Sí, los Pero aztecas solo también. los hombres también. O había Siempre. mujeres que tocaban Bueno, dentro de la música tradicional igual, las mujeres no tenían participación, ni siquiera en las danzas. ¿No Cuando se- podían bailar a las mujeres? Tampoco, ¿sí? No se les permitía. Entonces, por ejemplo, ciertas danzas en Tlaxcala, que son las danzas precisamente de la época del Renacimiento y después el Barroco, que son las contradanzas francesas e inglesas que llegan a México, los tlaxcaltecas hicieron algo muy particular. Hicieron estas danzas con la música que habían recibido de herencia del Renacimiento, que eran las contradanzas y danzas, y que interpretaban para los bailes de salón. La sociedad y la comunidad tlaxcalteca hace lo mismo. Esas danzas que veían en los grandes palacios y en otros lugares las hacen en la calle, pero de una forma burlesca a la alta sociedad, ¿sí? Entonces lo hacen en la calle, pero como las danzas participan mujeres y les llaman danzas de la corte, los hombres se vestían de mujer, que son las maringuías, le llamaron, y no podían participar las mujeres. Entonces el hombre tomaba el papel de la mujer, vistiéndose de mujer para hacer la pareja dentro de las contradanzas, y que todavía, me supongo que hasta la fecha existe, y hice un trabajo de investigación, que se desarrollan las danzas francesas, lanceras, taragotas y lanceras. Se desarrolla todo esto como una burla a todos esos bailes de salón de las contradanzas que llegan en el Renacimiento. Ahora, hablemos ya de los años 70. Fíjese que en los 70s, hablo de otros géneros musicales, como por ejemplo el blues, el rock, ya había mujeres, y sobre todo negras, que cantaban jazz, que empezaron a cantar, pero hay otro que no se me viene, que lo tomaron de las iglesias, esos cantos. Ajá. Se me va el nombre, que es Sí, un o sea, precursor del blues, ¿no? Sí, exactamente. O Y sea, había también, creo que fue en los 70s, que yo recuerde, un primer grupo de rock eran The Runaways. ajá, sí, Y sí. estaba Janis Joplin, pero había mujeres también que ya cantaban blues y jazz, y el otro que se me va, hay otro género. Sí, ya estaban en otros. Sí, pero eso viene desde los años 50 y después en los 60 viene ya dijéramos, el desarrollo más fuerte de las mujeres. Sí, ahora, pero en la otra parte, ya las mujeres, y ya a partir de los años 50 ya podían componer, ya se les permitía ya registrar sus obras. O sea, venimos un poco históricamente, ¿no? Pero en Europa se escondió mucho la música de estas compositoras mujeres, ¿no? Pero ya desde luego en los años 60 ya comenzaba la mujer a participar dentro de la música popular, como es el jazz, el blues, el rock. Sí, bueno, comienza el rock and roll anteriormente del rock, y viene el rock pesado, el rock progresivo, pero ya la parte Gospel, perdón. gospel, sí, es el principio del jazz, y más bien del blues, que lo desarrolla Y ya mucho. mujeres sobre Sí, todo. pero porque cantaban dentro de su templo, ¿no? Sí. O sea, afuera todavía no era muy permitido, y mucho menos las afroamericanas. Louis Armstrong fue uno de los importantes que le dieron al género del blues una relevancia, ¿no? Pero ha habido muchos otros músicos que precisamente el templo los acusaba de ¿qué pasa, no? Si es nuestra propia música, ¿cómo te atreves a hacer con eso otra cosa? Y sobre todo fuera de la iglesia. Lo mismo que pasaba en la iglesia católica, ¿no? Los cánticos los surgen del pueblo, lo desarrollan, y después, bueno, ¿cómo te vas a
hacerlo fuera de O sea, del templo, música ¿no? y religión están Muy unidos, ligados, sí, muy ligados. Todos los compositores, desde Mozart, o sea, Bach, Mozart, todos los compositores escribieron música de liturgia, de la Y liturgia, en el, Brahms, todos. y en el caso de nuestras culturas prehispánicas de Latinoamérica, están la música está relacionada con los ritos religiosos. Con los ritos religiosos que eran dedicados a los dioses, dioses naturales, como el sol, la luna, la lluvia, las estrellas, que además tienen hasta la fecha un conocimiento amplísimo, pero eran dedicados también otros instrumentos que son de soplo o de aliento, como son los silbatos, ocarinas, que eran hechas de barro, y como les dije, las flautas hechas de carrizo, pero también de hueso animal, y otros instrumentos de percusión también hechos de barro, como también hechos del hueso, ¿no? A veces el esqueleto, parte del esqueleto hasta de un ser humano, o la cabeza, era instrumento de percusión. Se desarrollaron, pero ya en la hora, a la llegada de Europa y México, como es España, los jesuitas y franciscanos, que traen toda esta cultura musical de Europa, como le digo, el Renacimiento, y en México se llama virreinato, o sea, se le denomina virreinato, se comienzan a desarrollar otros instrumentos. Sin embargo, estos se mantienen. Y estos ritos que se hacían, o ceremonias a los dioses, y sobre todo en agradecimiento o en petición de las lluvias para tener una buena cosecha, eran sonidos que imitaban a la naturaleza, porque también se dedicaban a la cacería. Entonces necesitaban atraer a las aves o a cualquier otro animal imitando su sonido. Pero como el hombre era el que hacía la cacería, el hombre era el que iba al campo a traer, las mujeres no salían, quedaban en la cueva o en la casa, ¿no? En la casa, ¿no? A cocinar. Entonces no había esa posibilidad de participación, ¿no? Entonces ya en los años 60, como bien lo estábamos comentando, con el blues, el jazz y todo, y el gospel que se desarrolla en los templos, ya comienza un poquito a salir la mujer a presentarse públicamente y en escenarios, ¿no? Se dieron casos en el que una mujer osara en esa época, de repente en su casa o en un parque o en una fiesta familiar, que tocara algún instrumento y que cantara y que llegara a la autoridad y la apresara y la encerrara. Que yo sepa, no. O sea, sí se hacían las fiestas, desde luego, familiares o sociales, lo que sea, que la mujer participaba, ¿no? Cantaba y descubrían su gran voz y lo sabían, pero hablemos ahora de la parte de la orquesta sinfónica, ¿no? En donde en los años 60 apenas se veían algunas cuantas mujeres, ¿no? Y había ciertos, dijéramos, una discriminación, como que la mujer no tenía la capacidad de hacerlo, ¿no? O no tenía la sensibilidad, no tenía la fuerza, no tenía una serie de elementos dicho por los hombres, aunque la mujer podía hacer muchas cosas, ¿no? Pero todo quedaba guardado. En los años 70, mi experiencia personal, precisamente por esta apertura de decir, bueno, que propuse, tenemos que estudiar estos instrumentos, tener por lo menos un conocimiento básico para poder hablar más de este instrumento o tener las características que nos permitan hacer un buen estudio. Entonces, eran las flautas barrocas, las cuerdas, violín y violas, como la guitarra y percusiones. Entonces, a mí las percusiones me gustaban mucho. En la casa, mis padres, nunca faltaba los bongos, la clave, el güiro, las maracas, en fin, todos los instrumentos. Como veracruzanos, pues nunca faltaba el son tampoco, menos viviendo cerca de un lugar donde era un salón de baile, que llegaban las grandes orquestas como Acerina, la Orquesta Aragón, y grandes también mexicanos, ¿no? Lobo y Melón, en fin. Y pues en la casa mis papás hacían su fiesta y se ponían a tocar. Y yo participaba dentro de eso. O sea, ustedes toquen, y nos enseñaba a tocar, y él se ponía a bailar, ¿no? Con mi mamá. Entonces ahí fue donde me gustaban mucho las percusiones. Pero le cuento una anécdota. La habitación donde yo estaba cerca de la terraza, que era el segundo piso de la casa, y pasando la calle estaba el gran salón, que era el Club de Leones, donde llegaban esas orquestas. Entonces yo decía, bueno, pues estos no me van a dejar dormir, la música ya, y luego mi papá se hace en la fiesta, en la terraza, no puedo dormir. Pero todos esos músicos llegaban a la casa. Y entre ellos Acerina, llegaba la Orquesta Aragón. Acerina llega como un gran timbalero.
Entonces llegó un momento que tendría yo 4 o 5 años cuando digo, bueno, ¿a qué horas me van a dejar dormir? Y tengo la fortuna de que Acerina me llama, me dice, mira, no vas a dormir, pero te enseño a tocar. Con 4 años. Con 4 años. ¿Y qué me va a enseñar? Traía sus baquetas y traía su güiro, su todo, pero él era el timbalero de la orquesta Son Clave de Oro. De aquellos años 40, 50 todavía existía, hasta los años 60 más o menos creo que cambia de nombre. Me dice, ven niña. Y me empieza a dar algunos ritmos con el güiro, con las maracas, con los timbales. Esta es la clave del danzón. Me empieza a enseñar. Y a mí me encantó. Bueno, ¿y cuándo me va a dar la próxima clase? Dentro de 15 días que tenemos otra baile. ¿Y a qué hora? Pues mira, como a las 2:30 de la mañana. ¿Cómo? Sí, porque tenemos que tocar y luego regresamos. Y yo digo, ok, perfecto, ¿no? Se iba, tocaba otro grupo, mi papá los invitaba porque no había nada alrededor, ni un restaurante ni nada, entonces los invitaba a que descansaran ahí en la casa. Y entonces, durante mucho tiempo yo tuve clases a las 2, 4 de la mañana con Acerina y luego otros músicos que se unieron al grupo. Entonces, cuando llego a la escuela de música y las percusiones forman parte de este programa de musicología, entonces, pues me inscribo, voy con el maestro. Usted primero fue percusionista infantil. Sí, primero con la familia, con mi papá, y después Acerina, y después otro músico de la danzonera de Aragón, y después llegaba Lobo y Melón, llegaban todos los músicos a la casa. Y pues como no había otro instrumento, porque los otros instrumentos eran oboe, clarín, eran saxofones o trompetas y todo lo demás, pues era instrumento que yo no podría tocar en ese momento, ¿no? Por la edad y por el tamaño. Entonces felizmente digo, me voy a inscribir a mi clase de percusiones en la escuela de música. Hablo con el maestro, digo, maestro, mire, estoy iniciando la formación de musicología y pues hemos implementado como parte de materias complementarias pues varios instrumentos, entre ellos la percusión, y quiero pedirle si me podría usted dar clases de percusiones. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que dice, las mujeres no son para las percusiones. Pero maestro, ¿por qué no? Y me da una justificación bastante injusta y además nada verídica, ¿no? Y nada real. Me dice, mira, tenemos el juego de timbales. Los timbales hay que afinarlos. Sí, maestro, yo sé que hay que afinarlos. Pero las voces son graves. Digo, oiga, maestro, pero son 5 timbales, el más pequeño, que es agudo, luego vienen los medios y los 3 más graves. ¿Por qué no? Es que las mujeres no tienen voz para afinar los instrumentos, los timbales. Digo, pero existen otros instrumentos como son el güiro aquí, la caja china, el bombo, los platillos. Dice, pero tú no podrías cargar unos platillos, dice. ¿Sabes lo que pesan? Le digo, bueno, se necesita práctica como todo, cualquier compañero, aún estando más grande que yo, pues yo creo que el peso no hay problema, ¿no? Me dice, definitivamente, no. ¿Por qué? Porque le dije, maestro, si yo le toco una nota aguda en el piano, ¿usted cómo la va a cantar aguda? No, ¿verdad? La va a cantar grave, pero va a ser el mismo sonido, solamente 2 escalas más abajo, ¿no? Entonces lo mismo, si son sonidos graves, la mujer puede afinarlos igual, pero no lo convencí. Afortunadamente sale el maestro y yo iba detrás de él cuando me llama un alumno que ya estaba haciendo su servicio social, que era ayudante del maestro, apoyo del maestro, me llama y me dice, ¿tú quieres estudiar percusiones? Sí, no te preocupes, yo te voy a dar clase. ¿En serio? Sí. Quiero tocar esto. Para esto yo llevé instrumentos, o sea, llevé una música de son cubano. Digo, maestro, mire, quiero demostrarle que sí sé tocar. Ponga usted la música y acá se el güiro. ¿Y qué ritmos estás haciendo? Pues esto, los escribo en el pizarrón. Pero ellos acostumbrados a que todo tenía que estar en una partitura. Y yo desarrollándolo de manera sentir la música para tocar, ¿no? Porque era lo que había yo aprendido, pero además así de aprendí las percusiones también. Escucha, siente y ahora toca. Pero nunca nos preocupábamos por estar escribiendo la partitura de un güiro, de una clave, de una maraca, ¿no? O sea, eso hay que saberlo, pero claro, hay en estos géneros como el bolero, el son, el danzón, ahora sí que hay clave rítmica, ¿no? Cómo se distingue un ritmo de otro de acuerdo al instrumento.
Entonces, por más que yo toqué los bongos, toqué el güiro, toqué las maracas, toqué esto, puse boleros, puse sones, no lo convencí. Entonces me llama este compañero, un poco mayor que yo, me dice, yo te doy clase. ¿De veras me vas a decir? Pero cuando no esté el maestro. Mira, el maestro viene por la tarde, porque en la mañana... O sea, a escondidas. A escondidas. Dice, el maestro en la mañana asiste a la orquesta, porque él es músico, percusionista de la, no me acuerdo si la sinfónica o la filarmónica, pero él no está en la mañana, y yo veo que tú, te he visto aquí en la escuela en la mañana. Pero quiero preguntarte, ¿habrá otras compañeras que deseen estudiar percusiones? Digo, sí, pues es lo que deseamos. Por lo menos conozco a 4 o 5, pero quizás, sí, vénganse, yo les voy a dar clase. Oye, ¿y vamos a poder tocar los timbales? Claro que sí, el maestro te dio una justificación nada cierta, ¿no? Además, ¿cuál es tu carrera? ¿Qué estudias? Pues estoy estudiando la carrera de pianista. Pues sí, el piano es un instrumento de percusión, aunque tenga cuerdas, se requiere de un martinete, que es el que golpea la cuerda para que suene. El piano es un instrumento de percusión, o sea, tú ya estás tocando percusión en el piano. Bueno, reúno a las compañeras y les digo, oigan, ¿hay esta oportunidad? Sí, yo quiero aprender. Tal fue nuestro entusiasmo que él nos puso algunas obras. A los 6 meses, que ya venían los exámenes y ahora cómo le voy a hacer y cómo voy a justificar mi materia, ¿no? Dice, mira, vamos a hacer una cosa, viene un campeonato de voleibol mundial. Los alumnos de la escuela de música, percusiones, están invitados, que siempre en los deportes las percusiones son importantes. Dice, el maestro los va a llevar, va a dirigir la orquesta de percusiones de los hombres, pero ustedes también van a tocar. Yo estoy en la coordinación. Entonces nos vemos, nos organizamos y tal día, tales horas va a ser el evento. Ustedes, cada una lleve pantalón o falda negra, una blusa de cualquier color, pero en su bolsa una blusa o un suéter, lo que quieran, negro, porque los percusionistas tenemos por tradición tocar de negro. Yo voy a llevar los instrumentos que ustedes van a necesitar para que toquen, pero en un evento internacional no se preocupen, eso va a ser importante. Y efectivamente, tocan los hombres, los anuncian los percusionistas de la Escuela Nacional de Música y todo. Él habla con el organizador y el maestro de ceremonias y anuncian, y ahora la orquesta de percusiones de mujeres de la Escuela Nacional de Música. Los chicos estaban así y el maestro descontrolado. Era la primera vez en México que se veía una mujer que yo sepa, tocando. sí, que yo sepa, sí. Y no una, eran varias. Éramos como 5 o 6. Fue impresionante. Bajamos, nos pusimos nuestro suéter, nuestra blusa negra y a tocar. No, tuvimos... Verdaderamente fue impresionante, la gente aplaudía. ¿De qué año estamos hablando? Del año 75, 76, por ahí así. Fue impresionante porque nunca se había escuchado hablar del grupo de percusiones de mujeres. Y entonces termina eso y le digo, maestro, pues clandestinamente tocamos, pero aquí está, ¿no? Y bueno, finalmente logramos hacerlo. Poco a poco, ya para los años 70, finales 60, ya había mujeres en el contrabajo y muchas mujeres que querían tocar trompeta, corno, trombón, y tampoco se les permitía. Ya en la sinfónica, contratadas para tocar. A los años 80 comienza apenas a ver, al menos yo conozco, mujeres en el corno, después en la trompeta, en el contrabajo, y hace apenas como unos 15, 20 años, una percusionista extraordinaria, me acuerdo nomás el nombre, Gabriela. Ha tenido un éxito, porque además es excelente y además reconocimiento internacional de lo excelente que es como percusionista. Es impresionante su capacidad, su fuerza y todo. Lo mismo sucede en la dirección orquestal. Eso le iba a preguntar, ¿en qué año y en dónde, bajo qué circunstancias por primera vez una mujer dirige una orquesta? Los datos y fechas exactas no las tengo, pero aproximadamente comienza a verse esto ya por los años finales de los 80 o 90, donde ya la mujer comienza a tener esta participación. Claro, bajo ciertos problemas de también el hombre que haciendo crítica de que la mujer no tenía la fuerza, no tenía la presencia, no tenía la altura para ser una directora de orquesta, pero sobre todo un director de orquesta es un líder de una agrupación.
que además de los conocimientos que debe tener en la música y la partitura y todo, pues también toda una serie de técnicas que hay para poder lograr el objetivo, que es la interpretación. El director es el que interpreta a través de los músicos lo que es la obra musical, ¿no? Pero siempre la crítica. Al principio comenzaron las mujeres ya desde los años 70, finales de los 70, a dirigir coros, y no faltó hombre que lo criticara. Después hubo una mujer que dirigía la banda, no sé si del ejército, y también fue en México criticadísima por los hombres, que no sabía hacerlo, que no podía hacerlo, que no tenía la fuerza, que no tenía esto, en fin. Y poco a poco se va introduciendo, pero muy poco, poder estar ¿cómo se llama?, como líder o como directora titular de una orquesta. Ha habido muy pocas mujeres como líderes y como un cargo ya como director titular, mujeres. Se les invita como directoras invitadas. También conocí a Gina Enríquez, una compañera. ¿Cuántas mujeres hay en México directoras de orquesta? Más o menos. No sé. ¿En qué proporción entre las mujeres y los varones? Pues yo creo que 1 o 2%, más o menos. O sea, hay 10 hombres y una mujer. Pero el punto es cuántas han sido contratadas como directoras mujeres titulares de una orquesta sinfónica. Contratadas por la institución y por la misma orquesta, ¿no? ¿Cuántas? Yo conocí en Cuba mujeres contratadas como directoras titulares. Pero cubanas. Conocí también, que le comentaba yo al principio, hace un momento, Gina Enríquez, que hace la orquesta de mujeres. Ella es compositora y también directora. Y hizo la orquesta. Sí le dieron presupuesto y todo, pero después se lo cancelaron, porque llegó a tener mucha fuerza esa orquesta de mujeres y ella como directora. Y bueno, dentro de los cursos que Conaculta empezó a hacer a partir de los años 80, pues comenzó a invitar a hombres y mujeres, sí se les daba cursos, y algunas mujeres comenzaron a desarrollarse dentro de este grupo de Conaculta, que se llamaba un proyecto de coros y orquestas infantiles y juveniles, hasta ahí. Pero ya tener la posibilidad de ser titular de una orquesta, no sé, no estoy al tanto en la actualidad, si hay algunas mujeres ya contratadas en México. ¿O en Latinoamérica? O en Latinoamérica. Yo pocas veces he visto mujeres. Sí, pero dirigen como invitadas o dirigen la orquesta que ellas tienen. Por ejemplo, en Cuba lo hay, ¿no? O sea, hay mujeres que lo hacen. ¿Usted dirige en Cuba? ¿Cómo es que dirige? ¿Como qué? ¿Como invitada? ¿Como huésped? ¿Cómo? Como directora invitada. Bueno, porque además no vivo allá, no soy parte de una institución. Y ser titular significa ensayar diariamente, como lo hace tradicionalmente de martes a viernes, dar concierto viernes y domingo, ¿no? O sea, es lo tradicional, que también hay orquestas que ensayan de martes a jueves, dan concierto el jueves, el sábado. O sea, ya hay una mayor apertura, pero tradicional en cualquier parte del mundo ha sido viernes y domingo, viernes en la noche, 8 y media, 9, hay concierto, y los domingos a las 12 o 1 de la tarde. En cualquier parte del mundo ya está establecido, dijéramos, ese horario. Menos en Quintana Roo, creo. No, en Quintana Roo dicen que hay 2 temporadas y dan 5 conciertos de un mismo programa. Lo daban en mayo y después hasta diciembre la otra temporada, cuando una temporada es de 32 a 35 conciertos, ¿no? Y cada semana tiene que ser diferente el programa, ¿no? Eso todavía no se da en Quintana Roo. Es una broma. Bueno, sí, de mal gusto. De mal gusto, ¿no? Porque pues no se puede tener un presupuesto para que toquen 5 conciertos o 10 conciertos al año, ¿no? O sea, realmente eso no. Y además cada vez con diferentes músicos, eso tampoco tiene, o sea, es conveniente, porque una orquesta es un grupo donde poco a poco se va integrando y va teniendo una sonoridad específica la orquesta con los músicos conforme van teniendo tiempo ya dentro de la orquesta. O sea, yo tuve realmente el privilegio de ser invitada, y por situaciones particulares vinieron músicos acá a conocer una orquesta que yo fundé aquí en Chetumal, y comenzaron a tener interés y me dijeron: cuando vayas a Cuba, avísanos, porque te ponemos en contacto con los colegas en Cuba. Y efectivamente fui en 99 de vacaciones, y ahí me invitaron a las primeras conferencias que di en La Habana
y en Santiago de Cuba, y de ahí surge la invitación de ir a Camagüey a dirigir la Sinfónica de Camagüey, la Orquesta de Cámara de Camagüey. Y algo muy particular, como ellos ya estaban acostumbrados, realmente tuve algo fantástico, y lo debo reconocer, un gran respeto de los músicos. Pero además también lo que quise difundir fue la música de compositores mexicanos de concierto, como la música popular dentro de la sinfónica, que cuando empezaron a escuchar un danzón como el de Arturo Márquez, dijeron un danzón en la sinfónica. ¿Por qué? Porque ellos tenían toda una formación musical también con ciertos, dijéramos, referencias o cierta situación en la cual pues la música popular no entra dentro del ¿cómo se llama?, del programa de una orquesta, ¿no? Que yo propuse en México desde 1977 y casi me despiden de la Escuela Nacional de Música cuando mando a las orquestas, a los directores, que por qué no incluyen programa de la música popular, como se hacía desde 1850 la orquesta, ¿no? La música popular dentro de la orquesta. No, eso fue como una majadería haberlo dicho y haberlo propuesto, ¿no? Y además independiente de la escuela, porque nadie me mandó, sino que yo puse mi nombre como alumna de la escuela. Esos complejos y esa discriminación a la música popular, cuando de la misma música popular han retomado los grandes compositores la música, en Cuba yo sentí como que, bueno, el bar sobre las olas, ¿no? Que para ellos era como un poco de no nivel de una orquesta. Dije, yo no vengo a dirigir Beethoven, ni Mozart, ni Haydn, aunque sí dirigí Debussy y otros con Federico Montpou, dirigí Ravel, todo por invitación de una cantante suiza. Dije, bueno, lo incluyo dentro del programa y hacemos algo diferente. Pero fuera de eso, compositores también de concierto cubanos y mexicanos, y la música popular mexicana en la Orquesta de Cámara Sinfónica. ¿Cuándo la vamos a ver aquí dirigida en Quintana Roo? Pues primero hay que tener la orquesta. No hay orquesta. Está la orquesta dirigida, que ahorita, bueno, el maestro... Pero una orquesta que aparece de vez en cuando, ¿no? No, hay un maestro que ahorita es el director de la Escuela de Música, que es un excelente maestro y además violinista, que ya está como director, pero él siempre ha tenido una orquesta, ¿no? Una orquesta de cuerdas. Y ahorita pues creo que se han hecho algunas otras agrupaciones, 2 o 3, de música popular, y pues me ha dado muchísimo gusto. Yo espero que esto ya comience a salir. ¿Es caro formar una orquesta en términos de dinero? Cuesta, pero el problema... ¿Qué es lo que cuesta es, si va a formar una orquesta sinfónica, una propuesta del gobierno, pues hay que pagar a los músicos, ¿no? Y hay desde luego un catálogo de puestos y hay que hacer un contrato, no por 1 o 2 meses, sino por mínimo 1 año, que es la temporada completa de esto. Y además la seguridad del músico de que va a tener trabajo, ¿no? Porque muchas veces dejan otras orquestas o dejan otros trabajos por venirse y resulta que nada más los contratan por 5 días o por 10 días, ¿no? Bueno, pues vienen como hueseros, que se le llama, pero no para formar una orquesta profesional o semiprofesional. Lo que se requiere es, si se va a formar una orquesta profesional, saber qué nivel de la orquesta. Y entonces contratar a los músicos, hacer las audiciones, no nada más elegir por como caiga. Y en Quintana Roo ya hay buenos músicos, o sea, en Playa del Carmen, Cancún, en Cozumel, se están formando buenos músicos y otros que han llegado. Entonces hay materia prima humana para hacer un buen trabajo y algo permanente. Chetumal es donde se sigue quedando atrás. ¿En Quintana Roo hay mujeres que estén dentro de la música? Sí, sí. Que toquen instrumentos, no nada más que sean compositores, hay varias. Sí. Dentro de la música popular, dentro de la música de conciertos, hubo un momento en el que me quedé casi con el 90%, que eran puras mujeres de mi orquesta. ¿Y dónde están ahora? Bueno, al terminar ese proyecto de la orquesta, debido a la decisión que tomó el director de que la Escuela de Música no tenía como objetivo formar ni músicos ni instrumentistas, pues fue necesario acabar con esa orquesta, ¿no? ¿Y dónde están las mujeres que había que tocaban ahí? Bueno, algunas han dado clase, otras se retiraron de la música, pues eran adolescentes, jóvenes. Sin embargo, casi podría decirle que el 50% de las alumnas que integraron, y mujeres y hombres que integraron la orquesta, están dentro del ámbito musical, se fueron a estudiar fuera, regresaron y están haciendo alguna labor dentro de la educación. No sé, algunas
haciendo algo musicalmente hablando, ¿no? Y otras están fuera del estado, ¿no? La mayoría de los alumnos están fuera del estado, dijéramos. Se formaron ya profesionalmente, que los preparé para que se fueran a otras escuelas e integraran unas escuelas profesionales, y de esa manera han logrado pues formarse a otros niveles, ¿no? Se me viene ahorita a la memoria yo la conocí cuando era niña, su papá nos daba clases en ese entonces, y nos llevaba a sus dos hijos, no, hasta el último voy a decir el nombre. Eran niños de, ¿qué será?, de 12, 13 años, y cantaban, y yo no tocaba la guitarra y la niña cantaba, y a los últimos años hoy son dos concertistas, bueno, reconocidos en el mundo. Una de ellas, la muchacha esta, se llama Afrodita Torres. Ah, claro, una voz maravillosa. Quintanarroense. Y su hermano, un gran violinista y compositor, sí ha tenido un éxito extraordinario. Y aquí no lo hicieron mucho caso a ellos. No le hacen caso nada más que aquí podría venir Pavarotti, pudo haber venido Pavarotti, podrán venir los grandes músicos y nadie los reconoce, ni tampoco les dan oportunidad. A la gente que hace música acá no les dan ningún apoyo, y hay un Instituto de Cultura y de las Artes, hay una dirección, todos los ayuntamientos tienen una dirección de cultura, que no sé qué hacen, pero quien hace música está desamparado. Mire, esa es otra parte. Yo cuando fundé la orquesta... Es obligación del Estado proporcionar educación artística, cultural también. Sí. Mire, yo cuando fundé la orquesta, ¿por qué la fundé? Porque bueno, colaboré dentro de la llegada de los instrumentos y todo ese asunto, ¿no? Dije, bueno, si están los instrumentos, hacemos la escuela. Pero desde entonces yo tenía el objetivo de fundar una orquesta. Cuando llego a México a pedir apoyo a mis compañeros, a los maestros, un maestro me dice, vaya, hasta que por fin decidiste. Dije, maestro, ¿qué? Hacer la dirección, porque yo entraba a los cursos. En México no existía la carrera de dirección de orquesta, pero sí se daban varios cursos. Yo siempre estaba en todos los cursos. De hecho, iba a los conciertos de la Sinfónica, de la Filarmónica, que eran las que tenían permanente los conciertos. Me llevaba las partituras de todo el programa, y a mí siempre me veían con las partituras leyendo detrás del director toda la obra. Me iba a los cursos, era la única mujer que iba a los cursos. Entonces, muchos maestros sabían que me interesaba, pero no sabían en qué momento iba yo a hacerlo. Cuando llego, me dice este maestro, que fue el fundador de las orquestas infantiles y juveniles en Latinoamérica, que después Venezuela retoma su proyecto, y después el proyecto sigue con Conaculta, coros y orquestas. Él ya lo había iniciado desde los años 73, y tenía niñas en la orquesta. O sea, él no discriminó a nadie, ¿no? Dice, las niñas son buenísimas. Y él tuvo dentro de su orquesta y motivó más adelante, ya en los años 80, a mujeres en la trompeta, en el corno, en el saxofón, en el clarinete. Él empezó a motivar a las mujeres muchísimo, pero desde niñas ya las tenía ahí. Y me dice, mira, revisa mi bitácora, desde que tú me ingresaste a esta escuela, yo sabía que tú te ibas a dedicar a la dirección. Ahora te apoyo en todo y te deseo mucha suerte. Y no permitas que nadie te quite tu orquesta. Defiéndela hasta lo máximo, ¿no? Y los complejos y los prejuicios que ha habido con los directores ha sido el hecho de que, no, es que la mujer no tiene la fuerza, no tiene el vigor, no tiene la estatura, la personalidad. Y digo, a ver, ¿de qué estatura hablas y de qué fuerza hablas? Digo, porque yo mido la fuerza, yo mido la estatura de mis pies a la cabeza. Al menos tú así la mides, pero yo la mido de mi cabeza hacia el infinito. Eso es lo que vale. Si tienes los conocimientos, tienes la capacidad, tienes la posibilidad de ser líder, y que los músicos respeten tu trabajo y además respeten lo que haces, la estatura es, para mí, de mi conocimiento al infinito. Para ti es quizás del piso a la cabeza, ¿no? Ahora, la fuerza no se necesita ser cargador de... A lo mejor querían que tomara un hacha y derribar un árbol, ¿no? Bueno, cuando me hicieron esa crítica, porque los ensayos en una de las ocasiones de los cursos en México, los ensayos eran con pianistas, ¿no?, que tocaban la reducción de toda la orquesta. Entonces, en una ocasión hice algo particular, cuando todos los hombres me decían que yo no tenía la fuerza. Yo estudiaba ballet, por lo
tanto tenía fuerza en la espalda y tenía músculos también en los brazos. Entonces una ocasión llegué con una blusa, un vestido de tirantitos, un poco escotado de la espalda. Digo, ahora vayan atrás y vean mis músculos, a ver si no tengo fuerza. Entonces se quedaron impresionados porque le digo, si de eso se trata, los tengo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Simplemente ¿cómo se llama? El machismo, quizás, los prejuicios, como también en la música popular con la sinfónica, los prejuicios cuando de ahí surge la música popular con la orquesta, y una serie ¿cómo se llama?, de obstáculos que comenzaron a poner. Afortunadamente eso cambió, y debo reconocer, como le dije en principio, en Cuba tuve un gran respeto. Tan es así que estuve 5 años, y me invitaban varias veces a dirigir las orquestas. Entonces, por otra parte, lo que se tiene que respetar de un director, o lo que uno como músico, además son músicos que han tenido muchísimas batutas, que lo que se dice muchos directores, tanto el titular como los invitados, que es muy bueno y muy sano para una orquesta tener directores con otra forma de dirigir, otra forma de expresión, porque la expresión no solamente está en las manos, sino también es facial. Uno dirige hasta con las cejas y con los ojos y, en fin, toda una serie de elementos. Lo importante es que uno logre que la orquesta acepta o convencerlos lo que uno quiere, cómo quiere uno que se escuche una obra. Hay muchos directores que han dirigido la Novena Sinfonía de Beethoven, pero cada quien tiene su propio sentir, su propio sentimiento de cómo expresarlo. Y eso es lo que hace válido el trabajo de los diferentes músicos, cómo interpretan una obra, y el público es el que decide me gusta o no me gusta. Es la misma obra. Un pianista puede tocar diferentes obras y varios pianistas pueden tocar la misma obra, pero cada uno tiene su propio sentir, su propia forma de expresión. Y lo más válido no es lo que diga los eruditos académicos. Finalmente es el público el que decide lo que quiere escuchar, lo que desea y cómo interpreta ese artista, ese músico, la obra. Finalmente a ellos les dejamos la tarea, ¿no? Usted ha dado clases particulares de música. Uh-huh. Estas personas que se han acercado a usted para aprender a tocar, ¿son mujeres u hombres? Hombres y mujeres. ¿En qué proporción? Casi al mismo nivel. ¿Sí? Sí. Y a veces como pasó también con orquesta, que hubo un momento en el que algunos chicos se fueron, de pronto me doy cuenta que tenía el 80% de la orquesta con mujeres, ¿no? Después regresaron otra vez los hombres. Pero con mis alumnos también, o sea, niñas y niños. ¿Hay alguna inclinación en particular de las mujeres hacia ciertos instrumentos para ejecutar? Digamos, piano, no sé, contrabajo. Todo depende de la posibilidad de un niño, de un adolescente, de tener la oportunidad de conocer la variedad de instrumentos. Y además la posibilidad de quienes puedan impartirle las clases. O sea, puede uno motivar a un niño o a una niña que toque el oboe, el clarinete o la trompeta, pero no hay maestro. Yo nunca he visto, perdón, Ajá. no sé si usted, que se mueve más en ese ámbito, lo haya visto. Visto, escuchado que los padres de familia le dicen a su hijo, estudia tal carrera, tal profesión, pero raras veces he escuchado y visto que les digan, estudia música, toca música. Es un problema de educación, desde luego, pero de educación de toda una... Es más, la música entre los jóvenes no es muy fácil. Necesita uno encontrarse con unos padres verdaderamente, no sé si comprensibles, sensibles, para que le alienten a sus hijos, hombres o mujeres, a la música, ¿no? Si es que les gusta. Claro, hay algo que es importante. El estudiar música y que un niño, adolescente, joven, se integre a la música, a la formación musical, como a otras artes, pero hablo del campo que a mí me corresponde, ¿no? Y que es mi vocación y mi todo, ¿no? Cuando se desarrolla la música, se desarrolla el trabajo también, en primer lugar, de mayor motivación de uno mismo. Uno está en una escuela, recibe clase, el maestro habla, uno escribe y hasta ahí llegó. Si acaso lo pone a uno a leer.
Pero en la música es un trabajo de equipo, individual para luego estar en un equipo. Pero el niño desarrolla muchas habilidades, pero también tiene mayor confianza en sí mismo. ¿Por qué? Porque sabe que es capaz de hacer otra cosa. Por otra parte, como le digo a los niños, adolescentes, a mis alumnos, si estás triste, acude a tu instrumento. Si estás enojado, también. Cualquier estado de ánimo, la música te va a hacer cambiar y te va a hacer reflexionar. Por otra parte, la música requiere de mucha disciplina, como muchas otras materias, otras disciplinas, pero requiere de una constancia. Si el alumno no practica diariamente, no logra nada. Pero cuando se tiene que integrar a un equipo, que es una agrupación pequeña, mediana, grande, pues se da cuenta que no está a la altura y solito se replega y dice, bueno, tengo que practicar más tiempo, ¿no? Solito se da cuenta de que no ha hecho lo suficiente esfuerzo para lograr estar en el equipo, ¿no? Mientras que los otros sí lo hacen. Pero es verdad, los padres de familia no se dan cuenta lo enriquecedor que significa para sus hijos formar parte de una educación musical. Desarrolla el cerebro de otra manera. De acuerdo ahora a los científicos y que se han dedicado más al estudio del cerebro, dicen que los músicos, o sea, no es lo mismo hacer música, o sea, ser intérprete de un instrumento que escuchar la música. Pero si desde muy pequeño un niño comienza a tener una formación musical y además interpreta un instrumento, su cerebro se desarrolla de otra manera. Todas las conexiones del cerebro actúan, la parte emocional, en fin, todo lo que constituye el cerebro. Y desarrollan partes importantes del cerebro, lo cual no se da en todas las áreas científicas ni tampoco en todas las áreas de otras disciplinas. La música tiene esas particularidades, que es la parte visual, la parte auditiva, o sea, es poner atención. Niños que a veces son un poco inquietos en la escuela, cuando entran a música, se dan cuenta que tienen que meter toda su capacidad, toda esa inquietud que tienen y todo ese nerviosismo para concentrarse, y lo logran. Logran toda esa concentración que en la escuela a veces los maestros no logran meterlos ¿cómo se llama? En la atención. Se distraen demasiado, pero se dan cuenta que en la música no se pueden distraer. ¿Por qué? Porque el niño, a la vez que tiene que tener conocimiento de las notas musicales, de la rítmica, de ahí tiene que interpretarlo al instrumento, ya sea el violín, ya sea en el piano. A la vez tiene que hacer la traducción de lo que está leyendo al instrumento, tiene que sentir, tiene que ver, tiene que escuchar. O sea, acciona 6 o 7 partes de su cuerpo simultáneamente. En la escuela nada más oímos o escribimos. Y aquí tienen que tener una habilidad para hacer todo a la vez. Oiga, perdón, le voy a interrumpir. Sí. Están escribiendo aquí algunas personas que están viendo el programa. Muchas gracias. Una que a lo mejor la conoce usted, que tiene su espacio como Zona VIP, Mayra Sierra. Le dice: Hilda Pous, excelente investigadora y promotora cultural. Eres un gran orgullo de México, Hilda. Mayrita, muchísimas gracias. Tenemos que vernos, te extraño. Esa sí, su amiga. Y también Héctor. Héctor Tenorio. Héctor Tenorio. Sí, he estado un poco distanciada de muchas personas a las que quiero. Muchas gracias, Mayra. Marta Elena Guzmán dice que no está bien la red, que es posible que solo la suya. Pues de repente quizá tenemos una red que depende, es tan rudimentaria nuestra tecnología que depende de que llueva o esté nublado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues le pedimos pues disculpas, pena, no sí. son fallas de nosotros, sino pues de la tecnología. No agarramos en los aparatos. ¿Qué más? Díganos algo más. Sí, bueno, en ese sentido... Revélenos cosas que no sepamos, o que nos hagan Mire, indignar, una o que de las nos problemáticas, motive. o sea, dentro de la educación, que es muy importante, que los padres descubran cómo cambia el carácter, la personalidad, cómo le ayuda el desarrollo musical, el desarrollo artístico a sus hijos. Se dediquen a lo que se dediquen. ¿Por qué? Porque en primer lugar los niños necesitan sentirse que son capaces de hacer algo más. Los niños siempre están en reto consigo mismo. Y aquí se dan cuenta que solamente su trabajo es el que vale. Uno como maestro le da la instrucción, pero ya depende de ellos. Pero cuando a un niño le dice, a ver, concéntrate, esa es la posición en la que tienes que pararte,
tu columna, todo tiene que concentrarse en de la parte de todo su cuerpo. Pero además la parte también importante, que son los dedos. ¿Cómo decirle a un niño? Aquí está la primera, segunda, tercera falange, tienes que moverlo así. En el violín, tu mano tiene que estar en... O sea, toda esa concentración. La mano izquierda va a ser otra, la mano derecha va a ser otra cosa. O en el piano, tienes pedales. O sea, ¿cómo van logrando concentrar su atención en cada una parte de su cuerpo? Aparte de lo que están leyendo, que no se pueden equivocar. Además, sentir el ritmo, sentir tantas cosas. Y además, ahora interprétalo, porque la partitura tiene muchos elementos y muchas indicaciones que son importantes para hacer. Toda esa concentración el niño lo va aprendiendo. El día de mañana, se dedique a lo que se dedique, va a adquirir las habilidades necesarias. Por otra parte, niños que a veces no hablan, que no se expresan, pero lo hacen muy bien a través del arte, de la música. Ahora, hay niños que descubren que esa es su vocación. Y yo le diría a los padres de familia, si su hijo o su hija descubre que la música es su vocación, por favor, denle la oportunidad, porque es una oportunidad única. Ahora, entre más jóvenes comiencen a desarrollar la música, más habilidades para cualquier cosa, para resolver hasta cualquier problema. O sea, uno se concentra en resolver problemas que a veces algunos no la tienen la habilidad, pero como uno se enfrenta en la partitura con tantas dificultades, que uno sabe resolver problemas. Pero cuando un niño descubre o una niña descubre que la música es su vocación, por favor, padres de familia, permítanles. Si el día de mañana se equivocan y se dan cuenta que su vocación es otra carrera, denles la oportunidad de equivocarse. No perdieron tiempo, lo ganaron. Ganaron mucho en su vida. Y yo nada más, muchos padres de familia me lo han dicho. Es que si mi hijo o mi hija se va a dedicar a la música, se va a morir de hambre. Señor, disculpe, yo todavía no me muero de hambre. Y ningún músico, hasta que yo sepa, al menos que cometa algunos errores, se muere de hambre. Pero si yo llevo mi piano al parque, o un tecladito, o saco mi violín, me pongo a tocar a la salida de la iglesia, dinero voy a ganar. A ver un administrador que haga lo mismo, a ver quién le paga, ¿no? O un abogado que se ponga a decir todas las leyes. Maestro, no. Ahorita que dice eso, le voy la a gente hacer es bondadosa. un planteamiento medio descabellado, pero quiero saber su respuesta. ¿Qué pasaría si una mujer, como usted, aparece en un parque público un domingo con un piano y tocando X cosa? ¿Qué pasaría con la gente? Yo le aseguro... ¿Qué reacciones habría? Mire, este sistema... Porque aquí nunca vemos eso, no sé por qué. Hay un instituto de cultura, hay direcciones de cultura, pero yo nunca he visto, o sea, rara vez, pero yo me voy al extremo. ¿Qué pasaría si una mujer aparece en un parque público en un día que haya cierta concurrencia tocando? Claro, llegaría un montón de gente a escucharla, a rodearla, como sucede en muchos lugares, en México mismo. ¿Qué más generaría esto? ¿Qué generaría? El interés, en primer lugar, de los niños, o sea, la sorpresa, ¿no? Caray, está tocando aquí afuera del parque, ¿no? Y una mujer, ¿no? Y una mujer. Como loquita, pero está tocando ahí sola. No, es que no como loquita, sabe lo que va a hacer. Digo, espero que sepa lo que va a hacer. Hablemos de alguien profesional, que de pronto se pone a cantar o se pone a tocar un instrumento a una cierta hora donde la gente puede... ¿Motivaría? Claro que sí. ¿Despertaría el interés? Ahí está la clave. Un niño que desde tiene la oportunidad de escuchar a una mujer o a un hombre que canta, que toca un instrumento, le despierta el interés. Ahí es donde está la oportunidad. Decir, a ver, ¿por qué no? Porque yo comencé de esa forma. O sea, en primer lugar con mis padres. Segundo, que llega Serina a decirme, mira, no duermas, vente y te doy clase. Y la hora, digo, los horarios, 2:30, 4:30 de la mañana, ¿verdad? Pues como que no era un horario de clase, pero yo lo acepté. Pero también escuchar esas orquestas, tener la oportunidad de escuchar esas orquestas, cuando por primera vez, porque durante muchos años no permitían que los niños menores de 11 años o de 10 años acudieran a una sala de concierto. Se les limitaba. No se aceptan niños menores de 12 años.
Después se compadecieron, no se aceptan niños menores de 8 años. Luego se compadecieron, no se aceptan niños menores de 6 años. Como que ya había una educación, ¿no? Pero el niño tiene curiosidad de saber qué está pasando con una cantidad de instrumentos. Por lo tanto, yo también tuve la misma problemática. Entonces, esto generaría interés en muchas personas, hasta en adultos, decir, bueno, si ella lo hace o él lo hace, ¿por qué yo no? ¿Y cuántos adultos mayores han decidido? Yo tuve a la edad adulta. Yo tuve una alumna de Belice que tenía 68 años y ya tocaba, pero tenía algunas inquietudes, aprender algunos otros elementos más, y estuvo conmigo creo que más de un año. Y también tenía un alumno de 2 años y medio, otro de 3 años y medio, otro de 4, otro de 6, de 7, de todas las edades. Pero a mí me sorprendió, ella ya tocaba el piano, pero tenía algunos problemas técnicos, en fin, o de lectura, entre que conocía las notas, pero no estaba respetando algunos elementos de la partitura, y fue conmigo. No sé quién la recomendó, pero fue verdaderamente para mí una gran satisfacción haberle dado clase a esta mujer beliceña, que tuvo muchos obstáculos para entrar, porque tenían que revisar su carro, que si no sé qué, desinfectarlo y una serie de problemas, ¿no?, que se le fueron enfrentando. Pero finalmente fue agradable. Y de pronto llegaba ella, y a veces llegaba después mi alumna de 2 años y medio, ¿no? Y te presento a mi alumna. Y se quedaba el niño impresionado. Bueno, una alumna de casi 70 años. Increíble. También tuve en la orquesta niños, adolescentes, jóvenes y personas mayores de 30 años. Que se mantenía un equilibrio importantísimo. Pero esto que usted me comenta, en todo el México, o sea, en la mayoría de los países, y en México mismo, en muchos estados, existe. Es más, a veces los... ¿Por qué en Quintana Roo no? Mire, en alguna ocasión lo hicimos. Sí, lo hicimos. Mire, por ejemplo, y no nos permitieron continuar. Uno va a otros estados y ve los parques, los espacios públicos, hay gente, hay actividades. Sí, sí, así es. Y en Quintana Roo uno ve los parques y salvo que los agarren un ratito por ahí para hacer zumba u otras cosas, o para hacer, no sé, eventos de canto, ¿no? O cosas así, pero de ahí para allá los parques están vacíos. No hay actividad, están muertos. Sí, sí. Mire, y entonces uno hace ya algunos años hicimos eso, algunos artistas cerca de donde está el kiosco, porque antes también la banda del estado tocaba. Sí, ya, sí. ¿Y dónde está? Sí, todos los sábados, incluso sábados y domingos uno podía... danzones, rumbas, tangos y de todo tocaban. Y la gente estaba sentada alrededor del y otros kiosco, bailando. Y unos bailando, claro. Y la gente iba ahí. Claro, acudía. Pero era una forma de convivencia. O sea, en lugar de crecer, nos están quitando ¿no? Y yo, o sea, antes de llegar al estado me enteré de muchos músicos, tríos que tocaban. Le voy a decir algo. ¿Hasta dónde hemos retrocedido que las instancias culturales, municipales y estatales, en lugar de apoyar a quien hace alguna actividad, digamos en este caso de música, en lugar de darle las facilidades, les cobran porque vayan a actuar? O sea, mire, no vayamos muy es lejos. aberrante. Yo fundé la orquesta sin ni un peso del Estado. Nunca me apoyaron en nada. Ni un peso. Usted fundó la orquesta con sus recursos. Con mis recursos. Pero cuando ya la orquesta estaba con un nivel que podíamos ya pedirle un apoyo a la sociedad, la sociedad es noble, pero hay que darle calidad. De eso sí tenemos que tener responsabilidad. Aunque estemos incipientes, aunque estemos empezando a hacer un trabajo, lo poquito, entregarlo con calidad. No se vale hacer las cosas al ahí se va. Nunca he estado de acuerdo con esa forma. Las mediocridades. No, las mediocridades no. Sí, toca la melodía esa que le llaman estrellita, pero bien tocada. Que en realidad es de Mozart, no se llama así, ¿no? Pero le han puesto de ese nombre, tócalo bien afinado, con la buena rítmica, como le decía a mis alumnos. Primero toquen las notas correctas, con la rítmica correcta y la afinación correcta. Y después ya hacemos interpretación, ¿no? Pero... me decía de la nobleza del público. Nosotros llegó un momento en que le dije a los chicos, miren, nos están invitando a tocar para esta boda. No tenemos dinero.
necesitamos comprar cuerdas, que cuestan caras, el set de cuerdas, necesitamos comprar breas, se necesita reparar los instrumentos, darle mantenimiento, se necesitan partituras, que ustedes tengan su material aquí, no puedo comprar en ninguna parte, ni en Cancún, ni en ninguna parte. Me tendría que ir a Mérida y todavía así, creo que no lograría comprar el material de técnica y repertorio. Solamente mis compañeros y mis maestros en México que tienen el repertorio me lo mandan. Pero desde luego tengo que contribuirle pues, pagándole el envío y tengo que pagarles las fotocopias. Digo, ya demasiado esfuerzo hacen por mandármelo. Vamos a hacer un trabajo, vamos a organizarnos, a preparar un repertorio que podamos presentar al público. Pero se comprometen, y les decía yo de broma, el que se comprometa va a firmar y va a ser firma de sangre. Y entonces los más pequeños, maestra, me tengo que cortar. No, es un decir. Y con ustedes voy a hablar con sus padres, ¿no? Ya los adultos, ya los mayores, jóvenes ya mayores, sabía que ellos tenían la responsabilidad y que tenían que hablar con sus padres. Claro que los menores, digo, si los padres de los menores lo aceptan, lo hacemos. Porque siempre hay que respetar el trabajo de los padres de familia, ¿no? Entonces, pedíamos a la sociedad un apoyo económico y siempre nos los dieron. Por otro lado, nos invitaban a tocar en bodas. No podíamos cobrar, pero sí podíamos pedir una gratificación para continuar. Entonces, el 75% de los recursos que se requerían, pues los di de mi bolsa. Yo ganaba una miseria, que era lo que hacía decir, bueno, me alcanza para la gasolina de mi moto, para la reparación, para comer, pagar, tanto, me sobra tanto. Eso lo aporto a la orquesta. Maestra, ¿Por qué? pero por el interés. ¿por qué la sociedad tiene que asumir una obligación que le corresponde al Estado, al municipio? Buena pregunta que no le puedo responder porque no lo sé. Definitivamente, si uno en cualquier concierto, pues la gente paga por el concierto. ¿Por qué? Porque hay que pagar teatro, hay que pagar luz, hay que pagar una serie de cosas. Pero el Estado ya tiene un recurso para pagar luz, para pagar agua, para infraestructura. ¿Quién hace la infraestructura? Los contribuyentes. La estructura de esa estructura es el gobierno, sí. Pero la hace ¿con qué? Con nuestros recursos de impuestos. Sí. Ahora, si hay tantos artistas que quieren utilizar el teatro Constituyentes o el teatro fulano de tal o tales espacios, digo, sería absurdo cobrarles. Bueno, le voy a decir algo. ¿Por qué? Le voy a decir, permítame, discúlpeme. ¿Por qué? Porque el contribuyente está participando, está aportando para pagar luz, para pagar agua, para pagar todo. ¿Tienes personal? Pídeles permiso, decirle, oye, ¿me puedes apoyar para quien abra la puerta, quien reciba, quien dé los programas? Pero tontamente no aprovechan a los artistas de decir, ok, vamos a hacer un trato. En primer lugar tienen escuelas, bueno, llamadas escuelas, que son proyectos, que aún no son escuelas, que cobran una colegiatura, sí. No escuelas. Todavía no son escuelas. Aunque tengan mal tengan el nombre. O sea, no son escuelas porque no tienen el reconocimiento oficial, claro. Por lo tanto siguen siendo proyectos y trabajan como talleres. Bueno, ahora, pero tienen una cantidad de jóvenes que pueden decir, les invitamos a que participen y que utilicen nuestros espacios. Hay algunas conchas acústicas, ¿no? Si no mal recuerdo, hay 2 conchas acústicas. Están varios escenarios al aire libre. Y además tenemos todo un bulevar, un escenario fantástico. Que se lo propuse a unos jóvenes, le dije, pues reúnanse pintores, escultores, músicos, bailarines, actores, reúnanse en los diferentes espacios hasta llegar a 2 mulas y luego se turnan y verán que la gente va a acudir. Y pónganse a trabajar y inviten a los niños y les cobran 5 o 10 pesos. Se apoyan ustedes para comprar más material y al niño lo van a motivar y los padres de familia van a estar felices. ¿Por qué? Porque sus hijos van a estar activos. Pero además, si el Estado tuviera un poquito de imaginación o un poquito de criterio o la capacidad, a ver, invito a los artistas. Hacemos una reunión, como ya lo propuse en muchas ocasiones, quienes quieren participar en los escenarios. Escenarios cerrados, pues sí se puede cobrar, ¿no? ¿Para qué serviría eso? Para el mantenimiento del edificio, lo que requiera el tiempo que se le va a pagar a la gente que va a estar en ese horario,
porque lo demás ya está pagado. El gobierno asume esa responsabilidad. Eso ya son recursos que están dados. Pero los músicos también requieren de algo, ¿no? Como se hace en un restaurante. Si hay más comensales, pues al artista decir, bueno, de lo que entre de las entradas yo te voy a dar un porcentaje. Hacer lo mismo en los escenarios estos cerrados. Te damos un porcentaje, te apoyamos en la difusión, porque además tenemos un departamento de difusión que debe funcionar, ¿no? Hacemos la difusión y vamos a vamos a cobrar la entrada tanto. Y de acuerdo al boletaje te damos tanto y la institución se queda con tanto. Y caray, tendrían actividades artísticas, habría recursos para el artista, porque tiene que comprar materiales, porque tiene que reparar sus instrumentos, porque si es teatro, tiene que hacer vestuario, tiene que hacer escenografía, los bailarines también. Entonces estarían dando actividad cultural. Algunas dentro de lugares cerrados, como es el Teatro Constituyentes, que cada semana puede hacer música, puede hacer teatro, puede hacer danza, puede hacer cualquier cosa, de la iniciativa de la propia sociedad, de los propios jóvenes o de la propia sociedad que son músicos. Pero eso sí, la única, dijéramos, requisito es que hagan un trabajo de calidad y supervisado por gente que tiene el conocimiento. Caray, se llenarían los parques, se llenaría el Teatro Constituyentes. Y ahora ahí en Bacalar, ¿por qué no hacer un intercambio? Los de Cancún se vienen para acá y los de aquí se van para allá. Pero se necesita conocimiento, se necesita voluntad, experiencia, interés. se necesita capacidad y lo más importante, ser honesto. Me está diciendo cosas que es lo que menos se toma en cuenta a la hora de nombrar a los responsables de cultura. Pero es que si un responsable de cultura nunca ha vivido eso, ¿cómo puede proponer? Más condenable es que una persona que no sabe nada de cultura nombre encargado de cultura a una gente que no sabe nada de cultura. Entonces entre ellos uno ignorante, el otro ignorante y el otro también, o sea, una y serie quien paga somos los ciudadanos, pero pues nuestras familias. Mira, a mí me sucedió en una ocasión, la primera ocasión que quise presentar la orquesta en el Teatro Constituyentes, que ya estaba, hubo alguien que se le ocurrió decir, no maestra, no se puede, porque hay que pagar. Digo, a ver. ¿Pagar qué? Pagar el teatro. Digo, a ver. Realmente es risible. Yo trabajo aquí, la orquesta forma parte de la institución, ¿cómo me van a cobrar el teatro? Si me lo cobran, yo me voy ahí, pero toco afuera. Pero de que toca la orquesta. Y pongo los estuches para ver cuánto nos da la sociedad, porque necesitamos dinero para reparar. Ya doy demasiado dinero. Y me lo dice alguien dentro de la escuela, que era, no me voy lejos, era el susodicho director de la escuelita, Enrique Trujillo. Me dice eso, por favor. Cuando hablo con el director, me dice, ¿cómo que usted va a pagar? Le digo, pues es que no entiendo. Si formo parte de la institución, la orquesta está integrada dentro de la institución, ¿cómo voy a pagar por un Teatro Constituyentes? Sí. Pero muchos artistas vienen de otros estados y les quieren cobrar. ¿Por qué no hacen un convenio, un trato, decir, te apoyo en la difusión, porque tengo el personal, tú haces tu parte también, y lo hacemos? ¿Cómo lo hacía Armando Lluvero? Que además así lo hicimos. Me invita a que la orquesta, por primera vez que fue debut y despedida, la orquesta participa acompañando al ballet del maestro Armando Lluvero. Dice Armando Lluvero, si ustedes venden boletos, yo les doy un porcentaje de cada boleto que vendan. Que además teníamos próximo la invitación a ir a México al encuentro de orquestas universitarias. Entonces los alumnos empezaron a vender lo que más pudieron, pero se esforzaron en hacerlo. Y entonces hicimos un trabajo conjunto. Él sí tenía que pagar en aquel entonces, era el Bellavista, tenía que pagar el alquiler. Pero caray, ¿por qué no prestárselo? Si finalmente son alumnas y son jóvenes quintanarroenses. O sea, no se trata de la persona, se trata de con quiénes trabaja uno. O sea, a veces lo que falta en las instituciones en Chetumal, y sobre todo, no sé si en otras partes del Estado, lo que falta que los servidores públicos sepan trabajar de manera interdisciplinaria, pero interinstitucional. Tienen esa mentalidad de que yo lo hice solito. No, por favor, eso no. O de que el único que piensa soy yo y ustedes obedecen. Sí, también. En una ocasión me dijeron, mire maestra, si hay que sellar papeles y llega uno y sella más de lo debido, se le para el alto. ¿Cómo?
¿Y por qué no se le permite que sellen los 50 que sellan en un día y que los demás pues los ponga a trabajar? Al revés, ¿no? Por favor, eso no se vale, eso es absurdo. O sea, el que más trabaja lo limitan. ¿Por qué? Porque los otros son flojos, o porque los otros no saben, o porque los otros no tienen la capacidad. Por favor, sí. Ahora sí, mucho ayuda el que no estorba, ¿no? Pero la sociedad tiene un derecho. Y hay una ley, el derecho al arte, el derecho a la cultura. Y por eso sus impuestos son, entre muchas cosas, para Mire, que le cosa que Quintana Roo nunca ha pagado. En México, a todo trabajador se le descuenta un porcentaje para el desarrollo artístico y cultural. Yo trabajé para la federación, de la cual soy jubilada. A mí me descontaban una cantidad mínima para el apoyo al arte y a la cultura, que era el dinero que Conaculta, que ahora ya Secretaría, tenía para poder aportar a los demás estados. ¿Cuál fue el convenio desde los años 90? A ver, Estado, ¿cuánto vas a aportar tú de tu presupuesto para la cultura? Y yo te doy la misma cantidad. A mí me tocó tener que hacer ese trato, porque yo estaba representando a la institución aquí en el estado y en muchas ocasiones la convence al gobernador de que dé, y claro, no hablaba con el gobernador, me mandaban con el secretario o con alguien de cultura que no entendía de qué se trataba. Si tú dices Estado, yo doy 10 millones, la federación te da 10 millones, pero ahora dime qué vas a hacer con ese dinero, que se justifique, pero que se justifique legalmente. Pero en muchas ocasiones nada, ¿no? Pedían dinero para algo que dice uno, espérate, por favor, ni siquiera te gastaste 1 millón y dices que te gastaste 5. Ya han cambiado esa premisa, ahora es inventa una secretaría, una dirección de cultura, pero no vamos a soltar ningún peso, al contrario, les vamos a cobrar a todos aquellos que practiquen alguna actividad artística. Ahorita yo no sé cuánto cobre la colegiatura, pero ahí hay un dinero. Ahora, hay alumnos con mucho entusiasmo que pueden hacer un buen trabajo. Por favor, que vayan a tocar, que se unan varias agrupaciones con calidad del trabajo y cobren la entrada al público por escuchar ese programa. Se hace en todas partes del mundo, en México y en todas partes del mundo. Y es un apoyo para el artista, para el trabajo. Yo lo propuse. Cuando propuse que se organizaran las orquestas, dije, bueno, los alumnos más avanzados que ya no paguen colegiatura como beca. Cuando ya logren cierto nivel, entonces se les da un apoyo económico mínimo como parte de esa orquesta. Pero por lo menos una vez al mes, tener una participación ahí. Entonces se cobra un porcentaje, el boletaje, 50, 60 pesos la entrada, tampoco mucho, para que vaya mayor gente. Y entonces ese 20% nos los dan a la orquesta, ¿para qué? Para comprar las cuerdas, las breas y todo. Yo me encargo, pero no lo hacían. No lo hacían, claro que entonces nosotros pedíamos, nos invitaban a bodas a 15 años y les decíamos, no podemos cobrar, pero si nos dan una gratificación se los agradecemos. ¿Por qué? Porque en el lapso de aquí a allá, al lugar al que vamos, en cualquier momento se rompe una cuerda, que cuesta 200, 300, hasta 500, hasta 800 pesos si se trata de la de contrabajo. Entonces tenemos que tener dinero para que la orquesta continúe. Pero eso nunca me lo dieron. Y por más que lo pedí en los requisitos, jamás me llegó. Ni siquiera por regalo de Navidad, ni de Año Nuevo. No. Ahorita la cosa está difícil. Si se llega a enterar la titular del Instituto de la Cultura y de las Artes, o la dirección del municipio, que a mí me gusta escribir cuento, me van a querer, o poesía, me van a venir a querer cobrar porque escribo. A ver. Sí, así está. Derechos de autor, debería de cobrar Eso usted, se ¿no? lo inventan, eso es lo de menos, si no atropellan cualquier cosa. ¿Por qué le digo esto? Porque he conversado con gentes de diferentes que se dedican a, no sé, a pintar, a hacer música, al teatro, y todos han coincidido en que no les dan un peso de apoyo, que les quieren cobrar por el uso del ¿cómo se llama?, del Teatro Constituyentes, o de alguna parte les quieren cobrar que porque hay que poner agua, que porque hay que poner luz, que porque... y les quieren cobrar por todo. ¿En qué terminan estos jóvenes? En la calle haciendo sus actividades. Y luego de ahí también los corren, ¿no? Y luego nos quieren venir a decir que están promoviendo la cultura, ¿no? Cuando a mí me consta, he hecho una serie de entrevistas con jóvenes y otros no tan jóvenes,
Dicen, a mí ni siquiera me reciben para que, cuando les mando una solicitud para que me presten tal espacio. Entonces, que no nos quieran engañar con que hay apoyo a la cultura. Ahora, por otro lado, si los parques deberían... ¿Cuántos parques hay en Chetumal? ¿Cuántos parques hay o espacios en Calderitas, en Bacalar, en tantos? Caray, deberían de estar llenos. Quintana Roo es un estado artístico al 100%, que se dedicó al comercio una temporada, pero realmente el sentir del quintanarroense es el arte. Y mucho en la música, mucho en las artes plásticas y mucho también en la danza. No dentro de la danza clásica porque no tenían esa tradición, como también, o sea, poco la conocían o casi nada, pero sí en la música, hay un talento extraordinario, en la poesía, en la literatura. He conocido mujeres tras el mostrador cuando vendían, que de pronto estaban bordando, estaban tejiendo, estaban dibujando, estaban pintando. Dice yo, ¿cómo es posible que detrás del mostrador haya tanta artista que está ahí? Yo la verdad es que iba a las tiendas, me daba pena a veces molestar, ¿qué se le ofrece? No, nada. No iba yo a ver, ni tampoco me interesaba comprar, me interesaba saber qué estaban haciendo. Realmente me llamaba la atención, lástima que no tenía la posibilidad de tomarles fotos, pero poco a poco me fui metiendo a conocerla, y digo, oiga, qué maravilloso todo lo que usted hace. Pero ¿por qué no presentarlas? O hombres también, haciendo cosas maravillosas de manualidades, que deberían de estar los parques llenos de manualidades, vendiendo, otros haciendo música, otros haciendo danza, teatro, cualquier cosa. Y permitir que la gente tenga un ingreso para poder continuar, porque no se trata de tener un ingreso porque por razones, comerciales, por favor. Es para que uno se alimente, para uno vivir y para poder aportar más, decir, ya tengo dinero. Y los artistas así somos. Tenemos siempre decir, bueno, tengo para pagar la casa, esto, y me queda tanto, eso lo invierto en... ¿Quién? En la sociedad. Y después tener más recursos para seguirlo aportando a la sociedad. Yo a Cuba me dieron apoyo 3 ocasiones. Chetumal, Cancún, La Habana. Yo tenía que ir hasta Santiago, hasta Holguín, hasta no sé dónde. Lo pagaba de mi bolsa. Hasta que se me acabó el dinero, lamentablemente. Quien quedaba bien es el Estado, ¿no? Pues yo representaba al Estado, pero hay una cosa, cuando un mexicano o cualquier mexicano en cualquiera de las disciplinas va a otro país, no dicen fulana de tal, dicen tal persona de tal estado y de México, porque son Quintana Roo, México, en todos los programas, en todos los carteles que hicieron, que además llenaban las ciudades, impresionante. O sea, donde quiera me encontraba, yo decía, qué fantástico. Dicen, ¿no?, que cuando hay un triunfo, tiene muchos padres, ¿no? Pero cuando hay una derrota es huérfano. Es decir, sí, sucede que el fútbol y todo eso, ¿no? Si una quintanarroense, una quintanarroense o un quintanarroense llega a triunfar o a ser reconocida en el exterior, dicen, es de Quintana Roo. Ajá, cuando no. Cuando no, aunque esa persona de sus recursos o pidiendo prestado, empeñando hasta su alma, ¿no?, para cumplir una satisfacción o un desarrollo personal en las artes, lo haya hecho, y el Estado se para el cuello, ¿no? Sí, eso a uno no le importa, uno sabe qué hace, ¿no? Pero sí, muchas personas caen en el engaño. Sí, los servidores públicos, los políticos están por temporadas. Uno está siempre. O sea, uno es escritor, es músico, es bailarín, es cantante, toda la vida. Va a ser de toda la vida. Así me inicié y así voy a terminar. ¿Sí? O sea, no ando cambiando a ver dónde me conviene. Pero además, el trabajo del artista es con y para la sociedad. Esa es la mayor satisfacción, ese es el mejor regalo que puede haber. En muchas ocasiones, sí, me llegaron a decir, maestra, es que usted trabaja con la institución y para la institución. Discúlpeme, no. ¿Cómo no? Si a usted se le paga. Sí. Yo trabajo con y para la sociedad. Trabajo en esta institución para darle a la sociedad. Pero es que usted pertenece aquí, no, yo no pertenezco a nadie. Está acoplada, ¿no? Le pagamos. Sí, una cosa es que me pague y otra cosa es de que yo pertenezca, no. Es que hay que ponerse la camiseta, no señor, yo nunca me pongo la camiseta de ninguna institución. Pongo la camiseta de lo que yo soy y de lo que yo hago. Trabajo con y para los niños, jóvenes, adultos, trabajo con y para la sociedad.
a través de esta institución. Ahora, yo le pregunto, y en varias ocasiones a varios servidores públicos dentro de la cultura le pregunté, ¿cuáles son los objetivos por los cuales se fundaron las instituciones de cultura? ¿Y en qué año aproximadamente? Ninguno ha sabido la respuesta. Ninguno la sabía. ¿Tienen otras respuestas? Sí, uno de ellos, cuando en una entrevista para televisión, y bueno, en varias, pero se le ocurrió ahorita, la que recuerdo, ¿no? No, me dice, es que hay que formar la sensibilización. Digo, espérame, ya tenemos 15 años sensibilizando, ¿y cuándo va a ser profesional? Digo, ¿cómo es posible que Tlaxcala, que Michoacán y todo? Bueno, es que son culturas antiguas. Milenarias, digo, entonces los mayas no son milenarios. Digo, mire, los mayas existen, viven, respiran, y algunos, o sea, comen, y algunos comen, le dije. Aún viven y respiran, y algunos comen. Pero es una cultura milenaria, reconocida mundialmente, y usted no se ha dado cuenta todavía. Y todavía quiere que 15 años después se siga la institución en un periodo de sensibilización. ¿Hasta cuándo les va a sensibilizar? Ya están sensibilizados, ahora vamos a darles algo, ¿no? Que es una formación profesional. Yo le digo una cosa, si a mí me hubieran permitido continuar y no hubiera habido los obstáculos que yo no sé cuántas o quiénes, aunque sí creo tener la idea de quiénes, pero cuántos a veces no puedo saberlo, obstaculizan ese desarrollo. Yo no sé si por envidia, por egoísmo, por incapacidad, porque eso sucede. La envidia y el egoísmo es producto de la ignorancia y de la mediocridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero yo tenía el proyecto de primero fundar esta escuela en Chetumal, profesional a través del convenio con la UNAM, hacer otra en Cancún y después Carrillo Puerto. Así como fundar una orquesta juvenil, infantil, juvenil, después hacerla profesional ya cuando tuvieran todos los elementos, hacer lo mismo en Cancún y en Carrillo Puerto. O sea, tener en las tres espacios. Tenemos un estado que va a lo largo, entonces tenemos que dar oportunidad a todos. También formación de educación musical en las escuelas, de preescolar, primaria y secundaria. Entonces mi idea era fundar la escuela, fundar las orquestas, las agrupaciones, formar músicos profesionales para el jazz, el blues, el rock, lo que quisieran. No precisamente orquestas sinfónicas, orquestas de cámara. Si lo tuviéramos, estaría el teatro todos los sábados y domingos, viernes, sábado y domingo, con actividad. Estuvieran los parques llenos de actividad. Pero ¿qué hacen? Los jóvenes comienzan a una determinada edad, cuando les empieza la inquietud del arte y la música, terminan el bachillerato, se tienen que ir y ahí se acabó todo. Y otra vez volver a empezar con otro grupo. Entonces no se vale. Bueno, usted ha estado escuchando a la maestra. Créame que además de ser una persona muy destacada en su área, como persona es una excelentísima conversadora. Me costó un poco trabajo porque tiene muchas actividades, está muy comprometida con su agenda. Que estuviera hoy con nosotros. Yo le agradezco, maestra, que nos haya regalado todos sus conocimientos, que los haya compartido. Le agradezco enormemente que siga siendo crítica. Pues le agradezco a usted en primer lugar la invitación, agradezco a la gente que nos escucha, que nos ve, pero yo los invito a que todos hagamos el trabajo juntos, conozcamos las leyes, exijamos los derechos. Y por otra parte, exijamos nuestros derechos como músicos, como artistas, pero también los derechos de la sociedad, que la sociedad también analice. Y a los servidores públicos, pues que no quieres colaborar, no, yo no soy. Y invitar a la gente que sabe. La mayoría de los artistas jamás diremos que no, ni tampoco nos interesa el dinero. El problema es que no los invitan. Exactamente. Invitan y muchas veces, a políticos o otras cosas. Muchas veces lo critican a uno porque uno no está dentro de la política. Pero cuando a mí me preguntan, ¿es que usted es apolítica? No. Yo hago política. Diariamente hago política artística y cultural. Lo demás de ser político no me nace. No es mi vocación. Es que a veces se entiende que política es engañar a la sociedad, que política es robar, que ser político es ser mentiroso
O sea, hay una mala interpretación. Y si uno sabe lo que es política, es la forma de organizar y de coordinar para que algo funcione. La política de salud. Yo es creo la que forma de organización. no hay mejor político o política quien con o sin algún cargo gubernamental está sirviendo a la sociedad. Es que todos estamos para todos. ¿Qué haríamos No nosotros? todos, hay otros que están para otros fines. Pero ¿qué haríamos sin albañiles? ¿Qué haríamos sin el que recoge la basura? ¿Qué haríamos? O sea, todos tenemos que ser parte de eso y ayudarnos a convivir, a tener una... O sea, para eso son las leyes, ¿no? Tanto las leyes oficiales como las leyes morales. De tener una mejor convivencia como sociedad. No estamos aquí de por vida. Entonces vamos a ayudarnos, ¿no? Yo los invito a todos a que hagamos arte, a que hagamos música, a que nos exijamos nosotros mismos para aportar. Y yo le diré a los padres de familia, repito, si sus hijos quieren estar dentro del arte, busquen un buen maestro para que les dé una buena orientación. Y si deciden dedicarse al arte, recuerden una cosa, no hay mejor situación que de descubrir nuestra vocación y hacerlo, porque lo hacemos con gusto y podemos lograr resolver todas las dificultades. Pero hacer algo que no nos gusta, eso es una frustración. Y un pueblo frustrado es un pueblo peligroso. Bien, muchísimas gracias, maestra Hilda Gracias Acosta, etnomusicóloga, una persona reconocida por gente que sabe, no como yo, sino por gente que sabe y le reconocen su estatura, su valía como investigadora, como musicóloga, como directora. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Este programa lo transmitimos desde el restaurante San Remo, que tiene unas letrotas enormes para que lo encuentre fácil, en la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, en México. Este programa lo puede usted ver en este espacio, en este muro de Mario Hernández Sandoval, y más adelante en el canal de YouTube de Panóptico QR. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.